Muchas gracias, mi hermanito Germán. Gracias también a todos los que hacen su esfuerzo cada día por seguir escudriñando, aprendiendo de la palabra. Se le agradece, es un privilegio siempre estar delante de Dios y poder presentarnos delante del Señor y seguir aprendiendo de lo que Él quiere para nuestras vidas. Vamos a continuar, vamos a continuar con el tema de la Cena del Señor. Allí estuvimos hablando la clase pasada. Hoy día quedó el desafío de poder estudiar Primera de Corintios capítulo 11. Eso vamos a estar trabajando en lo posible, si Dios lo permite. Y recuerde que dijimos, hablamos acerca de la práctica de la Cena del Señor, hablamos cuando fue instituida, la noche que Jesús fue entregado, la noche de la Cena Pascual, en los tiempos de los panes sin levadura. Allí Jesús, en su ministerio terrenal, instituyó la cena. Allí incluso esta ceremonia que participó, cuánto he deseado comer esta Pascua antes que padezca, y él la reinterpreta, él toma dos elementos de esta cena pascual y ahora él forma, él crea, él moldea esta nueva práctica para su iglesia, para su iglesia. Y después vimos nosotros que la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, capítulo 2 entendió que esto era una práctica habitual, entendió que esto era muy importante, ya que veíamos en Hechos capítulo 2 por ejemplo, verso 42 que ya desde su génesis, desde su origen, la iglesia primitiva, ya la cena del Señor era muy importante y la iglesia perseveraba, dice allí en Hechos capítulo 2 versículo 42. Nos hicimos la pregunta también del cuándo, cuándo debemos participar de la cena del Señor, y también habíamos leído en Hechos capítulo 20 versículo 7 que el día mencionado, que el ejemplo que vemos en la iglesia del Señor en Troas, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Entonces, por precedente bíblico, entendemos que la práctica habitual de la iglesia primitiva era tomar la cena del Señor el primer día de la semana. Y como ellos lo hacían, también lo hacemos nosotros, ¿cierto? Como el Señor nos lo menciona allí en ese pasaje, también nosotros, siguiendo el ejemplo de la Iglesia Apostólica, participamos cada primer día de la semana del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora nos vamos a trasladar de Troas, nos vamos a trasladar a Acaya, a la ciudad de Corinto. Debemos recordar siempre, por si acaso, que la carta de Corintio es una carta muy controversial. Es una carta que surge por diversas problemáticas que estaba enfrentando la congregación específica allí en Corinto. Por ejemplo, sabemos nosotros, siempre se menciona cuando estudiamos Primera de Corintio, de que Pablo mismo se enteró. Dice ahí en Primera de Corintios 1:11, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y fíjese que una primera fuente de información de Pablo, el apóstol, una primera fuente de información para las problemáticas. ¿Cómo Pablo se enteró de los problemas que tenía la iglesia de Corinto? Bueno, los de Cloé le ayudaron con información. Se cree que los de Cloé eran una familia y que ellos eran muy cercanos a Pablo y que ellos le ayudaron con información para poder hacer su argumento. Número dos, no solamente eso, también vemos en la carta que se escribió, la iglesia de Corinto le escribió una misiva, una carta, por ejemplo,
mire en 7.1, estoy mencionando unas pequeñas cositas de contexto solamente para entender cómo es que Pablo llegó a saber tan claramente los problemas internos que estaba teniendo una congregación específica. Dice allí en 1 Corintios 7.1, en cuanto a las cosas de que me escribiste. O sea, la iglesia, no solamente los de Cloé, le informaron a Pablo situaciones específicas, sino también los hermanos de Corinto le escribieron una carta a Pablo haciéndole preguntas de diversos temas. Habían dudas, habían situaciones, entonces ellos escribieron una carta y allí plantearon varios temas. Y por ejemplo, desde capítulo 7 en adelante, vemos nosotros, por ejemplo, en 7.1 decía, en cuanto a las cosas que me escribiste, en 8.1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, y así sigue la dinámica de la carta, tema tras tema, situación tras situación, problemática tras problemática. La iglesia de Corinto estaba enfrentando diversas situaciones. ¿Ok? Ahora, cuando llegamos a capítulo 11, después de haber enfrentado varios temas, el tema del hermano que estaba fornicando con su madrastra, el tema de los litigios delante de los incrédulos, capítulo 6, el tema del matrimonio, capítulo 7, el tema de los sacrificados a los ídolos, capítulo 8, el tema de su derecho de sostenimiento y de apostolado, capítulo 9, el tema de la conciencia, y el involucramiento en las cosas, capítulo 10. Después de haber abordado todos estos temas, Pablo ahora en 11.2, disculpe, va a decir, os alabo. ¿Y por qué te estoy mencionando esto? Para que tú veas bien los términos y el uso que Pablo da. Y mira ahora, por favor, 11.2, os alabo, pero mira ahora 11.17. En 11.2 dijo, os alabo, y ahora en 11.17, pero, nota bien, hay un cambio. Hay un cambio de temática y hay un cambio de tenor, de espíritu, de corazón. Pero, recuerda que los peros siempre marcan contrastes. Pero al anunciaros esto que sigue, o sea, Pablo claramente cambia ahora un tema, incluso cambia en todo aspecto, no os alabo. Pablo se sentía muy contento, por lo menos en verso 2, pero ya entrando ahora, versículo 17, a Pablo le incomoda esto que va a estar hablando. No os alabo. ¿Y por qué? Lo explica ahí mismo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y algo que tenemos que decir, fíjate muy bien, estamos hablando de la reunión cristiana, estamos hablando del culto a Dios, del servicio a Dios, y Pablo mismo reconoce que puede haber un servicio a Dios para lo mejor, bendecido, un culto a Dios agradable, y puede haber un culto a Dios para lo peor, o sea, no bendecido, o sea, no agradable. Entonces, no es solamente nos reunimos, no es solamente cumplir con el deber de congregarme o ir a la iglesia el día domingo o participar de ciertas prácticas o mandamientos. También tengo que evaluar si la reunión, si lo que estoy haciendo realmente fue grato
o no fue grato delante de Dios? Para que usted entienda bien. O sea, esto no es ofrecer por ofrecer. El cristiano debe preocuparse también de la calidad de lo que ofrece. También debemos preocuparnos del corazón. También debemos preocuparnos de, en este caso, la excelencia de nuestras reuniones. Y fíjate bien, Pablo quiere puntualizar algunas cosas que dañan la adoración, que hacen que la adoración sea deficiente, negligente, equivocada. Y fíjate bien, Pablo no va a considerar, oye, mira, su culto está mal porque están tocando instrumentos o porque están... Y no se enfoca en ningún aspecto doctrinal. Si usted se fija, principalmente Pablo, en este punto específico de Primera de Corintios 11, se va a enfocar en aspectos más internos. Por ejemplo, 18. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Pablo ya habló en capítulo 3 acerca del espíritu contencioso de los hermanos en Corinto, y obviamente Pablo reconoce, él cree, él sabe, él conoce a la iglesia en Corinto y sabe que hay gente problemática y sabe que hay hermanos que son bastante contenciosos, buenos para pelear, y por eso mismo Pablo dice, mira, ¿cómo vas a entrar en culto a Dios? ¿Cómo vas a ir a tomar la cena del Señor o servir al Señor si vives dividiéndote, si vives en conflicto, si vives peleando con las otras personas? Oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. O sea, cuidado, cuidado con participar en el culto a Dios divididos. ¿Y por qué estoy diciendo esto, hermanito? Para que usted lo entienda bien. Porque a veces hay personas que son súper buenas para cortar comunión, por cualquier aspecto. Aspecto de opiniones, aspecto que ellos piensan que son doctrinales. No, mira, esta iglesia está tomando con algunas copitas, esta otra iglesia toma con una sola copa, cortemos comunión. No, esta iglesia está usando un pan, este otro lo partió, cortemos comunión. Y fíjate bien que también la división, el espíritu contencioso, el espíritu de disentir, también es algo negligente y deficiente en la adoración a Dios. También peca. Es increíble que para muchas personas que son obsesionados por la doctrina y a veces no se dan cuenta que aquí el problema real de Corintio era que estaban peleando. ¿Cómo vas a estar tomando la cena del Señor peleando? ¿Cómo vas a tomar la cena del Señor, un tema tan importante, viviendo en conflicto, viviendo en discusiones, viviendo hablando mal los unos de los otros, dividiéndonos y separándonos? Lo primero que Pablo quiere dejar en claro, la cena del Señor proclama unidad. Y los que llegan con un espíritu contencioso ya están equivocados en el propósito de lo que es esto. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que están hasta preocupadas? A ver, ¿quién va a tomar la cena? Él no tomó, él no tomó. Están preocupados, están mirando, están preocupados. O sea, digo yo, ¿cómo podemos llegar a algo así? Algo tan bonito, tan maravilloso como sentarnos a la mesa con Jesús y tener ese tipo de actitudes. Bueno, Pablo va a sacar algo positivo del asunto, dice verso 19, es preciso, es necesario que entre vosotros haya disensiones. Y uno dice, ¿cómo? Los problemas no son buenos. Bueno, Pablo quiere sacar algo positivo del asunto. Pablo dice, es bueno en un sentido que hayan disensiones, es bueno en un sentido que hayan problemas, pero ¿por qué?
para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea, el sentido positivo, el sentido positivo de lo negativo. Los problemas ayudan. ¿A qué? Ayudan a identificar. ¿Se ha dado cuenta que en toda contienda, en todo pleito, en toda discusión, en toda disensión, siempre hay algunos que se comportan a la altura de su cristianismo y otros que no? Y otros que no. Así se muestran cuáles son los aprobados. Así se muestran realmente quiénes son los que lo enfrentan de manera correcta. A veces me fijo mucho y hay hermanos que están discutiendo, pueden haber puntos de desencuentro, pueden haber distintas percepciones, opiniones, y de repente hay hermanos que se exaltan y se enojan. Ya reaccionaron mal, ya no estuvieron a la altura de su cristianismo, mostraron que no eran aprobados. Su falta de control, su ira, sus palabras hirientes, su espíritu descontrolado, mostró inmediatamente que no eran aprobados. El siervo del Señor no es contencioso. El siervo del Señor tiene control. El siervo del Señor es manso. Pero allí tú te das cuenta el efecto positivo. ¿Cuánta gente nos ha descontrolado? Ha dicho palabras hirientes, ha ofendido, ha dañado, ha criticado, ha murmurado. Y como justificativo, no es que a mí no me gusta esto, no es que yo estoy en desacuerdo de esto otro, no es que yo opino diferente. Y al final la gente peca y mostraron que no son aprobados. Es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Por qué? ¿Qué puede salir bueno de esto malo? Las disensiones siempre dañan, las disensiones siempre son incómodas, siempre son problemáticas, pero Pablo ve lo positivo dentro de lo negativo, porque allí se manifiestan los que quieren hacer lo recto, los que quieren cumplir la voluntad de Dios, los que quieren dirigirse por el Espíritu de Dios, los que son mansos, los que son apacibles. Allí se ve de inmediato. O sea, no es solamente lo que dijiste, sino es cómo lo dijiste, no es solamente lo que piensas, sino también cómo reaccionas, sino también cómo reaccionas. Tu falta de control, tu falta de mansedumbre. Es que yo quiero defender la doctrina, es que yo quiero defender la iglesia, pero mira tu descontrol, mira tu impulsividad, mira el daño que estás haciendo, mira los ojos como lo abriste, mira las manos como la moviste, mira las palabras hirientes que dirigiste. Al final no hiciste nada bueno. No, pero es que yo quiero defender. ¿Defender qué? ¿Tú crees que Dios necesita que lo defiendan? ¿Usted cree que necesita Dios que la gente lo defienda en este mundo? Tan pequeño es Dios que necesita que simples hombres como nosotros lo defendamos. Dios es Dios y Él puede hacer lo que quiera y Él está en control de todo. Pero a veces la gente se adueña de los argumentos de Dios, a veces la gente se adueña de la iglesia de Dios, a veces la gente se adueña de la doctrina de Dios y lo hace personal. Y ahí me doy cuenta yo no me junto con este, yo no tengo comunión con este, yo no, eso están de allá errado, juzgando, criticando, esta iglesia está mal, esta iglesia está perdida, y al final haciendo juicios de valor. Y fíjate bien, estamos en el culto a Dios, después tomando la cena, algo que proclama unidad, y estamos llenos de conflictos, llenos de ira, llenos de odio, llenos de resentimiento, llenos de falta de perdón. Y yo no sé cómo la gente puede tomar la cena. No sé cómo la gente muchas veces. Y fíjese que estamos hablando del tema del culto cristiano y la cena del Señor, porque Pablo va a decir, verso 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Pablo apunta específicamente a eso, teniendo ese espíritu, teniendo ese corazón, teniendo ese espíritu divisivo, teniendo esa contención en el corazón, teniendo esa ira, teniendo esa falta de perdón, ¿cómo te pones a tomar la cena? Esto que están haciendo, pueden comer el pan, pueden beber la copa, pero no es cena del Señor.
Pero ¿cómo si la cena del Señor es comer pan y vino? No, no solamente es comer pan y vino. Para Pablo también importa el espíritu que está detrás de eso. También le importa eso. Es que la comí, es que la bebí. Pablo dice, no es comer. No, no, no. Esto no fue lo que el Señor mandó. Esto no es lo que el Señor quiere. Y así Pablo, recuerde, está corrigiendo a la iglesia de Corinto. Número dos, fíjese que un obstáculo para la cena, los problemas y conflictos internos que tenía la iglesia del Señor. Falta de unidad, que ya la corrigió desde capítulo 1, 2 y 3. Pero ahora también, mira por favor verso 21 y 22, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Parece, voy a decirlo de esta manera, quiero decirlo bien, parece que la iglesia de Cristo en el primer siglo era muy celosa, muy cuidadosa. Ellos entendían que la cena original, que lo que recordábamos nosotros, la institución de la cena, que se dio en el momento preparativo de la Pascua, en los días de los panes sin levadura, entendían ellos que se hizo en una mesa. Allí Jesús se recostó con sus discípulos y allí tomó la última cena. Entonces parece que la iglesia primitiva, o por lo menos aquí en Corinto, querían seguir también un ejemplo parecido. Entonces, ellos, por lo que se ve en la práctica aquí, por inferencia, en lo que se ve en la práctica, parece que al celebrar el culto, lo hacían en un convivio, en un compartir, en una mesa que tenía comida, que generalmente no es la práctica en nuestras congregaciones, la práctica ahora tradicional y cultural de las iglesias, pero parece que en ese tiempo en Corinto había una mesa y los hermanos llevaban comida al culto. Imagínense. Hoy diría, wow, qué desorden, ¿cierto? ¿Quién va a la iglesia con comida? Por si acaso, para que se den cuenta de inmediato los que dicen que el local es santo y no se puede comer nada. La iglesia de Corinto lo hacía. El problema, note bien, Pablo nunca va a reprender el punto de comer, sino Pablo ni beber. Pablo va a enfocar el punto específico del mal uso, de la mala distribución que estaba sucediendo en ese momento en el local de la iglesia, porque estaban en culto a Dios, no era tiempo de comida, estaban en culto a Dios, estaban en adoración, y en ese momento, porque al comer, o sea que utilizaban el momento de la cena del Señor, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. O sea, lo que era un momento íntimo, especial de comunión, recordando el sacrificio de Cristo, ellos lo veían como comida, pan, comamos, venga para acá, comamos esto y saquemos de esto otro. Si es una cena, dice. Tienen que haber pensado eso. Es una cena, es una comida. Ve que hay gente que hasta el día de hoy discute por el uso de la palabra. Es una cena. Ah, entonces tiene que haber una mesa, tiene que haber platos, tiene que haber comida, tiene que haber pan, tiene que haber bebida. Comamos. Y el problema que Pablo vio es que esto desvirtuó y alejó completamente a la iglesia del propósito real. Y ese es el error fundamental de la cena del Señor. Algunos se adelantaban a tomar su propia cena, algunos que eran más pobres no llevaban nada y pasaban hambre, no tenían qué comer, y otros incluso se embriagaban, imagínense, y bebían en exceso. ¡Qué desorden! Un culto desordenado.
una idea de adoración totalmente distorsionada. Pablo dice, esto no es comer la cena también. Esto es un menosprecio para la iglesia. Pablo va a preguntar en versículo 22, ¿no tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis las iglesias de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Por si acaso tenemos que explicar bien la frase del versículo 22, hermanito. Hay que entenderlo bien. No tenéis casas en que comáis y bebáis. Recuérdese que en la iglesia primitiva no hay ninguna congregación que haya tenido un local propio o un local de reunión. No, la iglesia primitiva no se ve en el Nuevo Testamento iglesias que adquirieron, compraron y construyeron locales. La mayoría o 100% de las veces, bueno, salvo Jerusalén en el templo, la iglesia se reunía en casas, para que usted entienda. Es una cuestión que a veces yo le invito a los hermanos a trasladarse. Vamos al primer siglo y somos la iglesia de Troas, somos la iglesia de Tesalónica, somos la iglesia de Filipo. Filipo se reunía, por ejemplo, en la casa de Lidia, la vendedora de púrpura. ¿Cómo es una casa? Hay habitaciones, hay baño, hay cocina, hay una sala de estar tal vez donde se reunía la iglesia. O sea, eso era común, estaba ahí, era parte del mobiliario. Entonces, cuando dice no tenéis casas que comáis, obviamente lo que está pensando es en la disposición que la iglesia y sobre todo el culto cristiano no es un momento donde yo voy a distraerme pensando en comida o bebida. El culto cristiano no es un momento donde yo voy a preocuparme si tengo la panza llena o no tengo la panza llena, si bebí o no bebí, si comí o no comí. El culto cristiano es para adorar a Dios, ese es el punto, es para adorar a Dios. No estamos hablando de las actividades extraprogramáticas de la iglesia, ni nada de eso, pero no perdamos la visualización de que Pablo se centra en el punto específico del culto y de la mala administración del culto y del desorden en el culto cristiano de los hermanos en Corinto, producto de un buen pensamiento. Querían tomar la cena muy parecido a la forma como la tomó Jesús. Recuerde que cuando Jesús instituyó la cena, había cordero pascual, había fruto de la vid, vino, había hierbas amargas, había pan ácimo sin levadura, estaban toda la celebración pascual. Entonces se tomaba la Pascua judía como una comida, como una celebración recordatoria de la libertad que tuvieron de la esclavitud de Egipto. Entonces ellos dijeron, wow, mira, un precedente. Jesús la tomó en una mesa con comida. Nosotros vamos a hacerlo así. Pero lamentablemente esta buena decisión o esta decisión de querer seguir el patrón bíblico, al final se tergiversó, porque esto se volvió en comida, en bebida, se volvió en asuntos de que algunos menospreciaban, algunos llevaban más, algunos tomaban bebidas embriagantes, algunos no tenían nada. Imagínese un culto cristiano y donde la gente está preocupado, ¿qué voy a comer? Otros están preocupados, voy a beber. Otros están diciendo, no tengo nada que colaborar. Habían algunos problemas aquí incluso de discriminación. Habían aquí incluso algunos problemas de clases sociales. Algunos llevaban más, algunos llevaban menos, algunos no tenían. Al final, ¿cómo lo sé yo? Porque dice versículo 22, y avergonzáis a los que no tienen nada. Entonces estaba pasando todo esto en el culto. Por eso Pablo dice, o menospreciáis la iglesia de Dios. Es como que Pablo estuviera preguntándonos y preguntándole a la iglesia en Corinto, ¿cuán importante es la iglesia de Dios para ti? ¿Cuán importante es la iglesia del Señor? Tu respeto, tu reverencia en ese momento tan especial cuando adoramos a Dios, tu corazón.
Es muy importante. Hay gente hoy en día que no valora ni aprecia la iglesia de Dios y toma el culto cristiano solamente como una tradición, como algo por cumplir. Ya cumplí, hice lo que Dios quería que hiciera, tomé la cena, ofrendé y estuve ahí aguantando al predicador y orando y cantando, ya lo hice, pero realmente menosprecian la iglesia de Dios, no le dan el valor. ¿Se ha dado cuenta que hay gente hasta que llega, empezó el servicio y llegan tarde, participan de la cena, me voy, ya cumplí lo que tengo que hacer? O otras personas se van antes que termine el servicio para no saludar a nadie, para no detenerse por nada, no se queda ni siquiera a saludar, a despedirse, a preguntarle algo a sus hermanos. Vuelvo a decir lo mismo, menospreciáis la iglesia de Dios, menospreciáis la iglesia. ¿Cuán importante es la iglesia para ti? ¿Es solamente ir a comer un pan y beber una copa? ¿Es solamente a poner un billete en el ofrendero y decir tus peticiones y escuchar un pasaje de la Biblia? ¿O realmente es la cena y el culto cristiano un momento para encontrarnos con Dios, un momento para encontrarnos con su iglesia, un momento para poder compartir en unidad, adorar y servir juntos a Dios y pasar tiempo juntos? Pablo dice, ¿los voy a alabar por esto? No los voy a alabar por esto. Es negligente y deficiente lo que están haciendo. Fíjese que un culto a Dios puede tener toda la liturgia correcta y aún así ser totalmente equivocado en su espíritu, en su corazón. Imagínese el culto en Corinto. Solamente quiero trasladarte allá. Vamos ahí, nos sentamos a la mesa. El problema no es la mesa. El problema es el corazón, mirándose. Este hermano, este me cae mal. Este de aquí no me gusta. No estoy de acuerdo con aquel. Peleando y discutiendo. Más encima, comiendo. Comamos. El director cantando alabanza, el director diciendo amén a la oración, el hermano pasa adelante a dirigir la cena, yo como, yo vine aquí a comer. El otro que no puso nada, sufriendo, ¿qué voy a sacar yo? Voy a sacar algo y los hermanos me van a reprender. Yo no colaboré con nada. El otro, tomemos. Y todo esto se está dando en el culto cristiano. Y Pablo dice, esto no es comer la cena del Señor. Entonces, fíjese, si miramos la estructura en Primera de Corintios 11, del 17 al 22, en simples palabras, Pablo está diciendo, esto no se hace. Esto no se hace. Así no es el culto cristiano. Esa no es la cena del Señor. Pero ahora, del 23 al 26, Pablo va a decir, así se hace. Esta es la manera correcta. Esta es la forma como deben hacer. Y fíjese muy bien, Pablo va a decir, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y esto es importantísimo entender dentro de la doctrina de la cena del Señor, porque Pablo, recuérdalo, Pablo no estuvo presente en esa reunión. No. Si Pedro lo hubiese dicho, Pedro hubiese dicho, yo estuve allí, yo lo vi, yo fui testigo. Entonces, muchos podrían preguntarse, oye tú, Pablo, ¿y por qué habláis con tanto derecho de la cena si tú no estuviste? Usted no estuvo allí. Yo no me acuerdo que usted estuvo allí. Pero fíjese bien que Pablo escribe acerca de la cena porque él lo recibió directamente como una revelación de parte de Dios. Directamente. Entonces, yo recibí del Señor lo que también yo directamente, esto me lo enseñó el Señor, hermano, dice Pablo. Qué bonito que él lo diga. Yo no estuve presente. Yo no era ni siquiera apóstol en ese tiempo. Pero lo recibí directamente de Dios y lo que recibí directamente de Dios, ahora voy a contárselo.
Y Pablo va a ir al momento. Pablo va a ir. Recuerde que Primera de Corintios, siempre los eruditos lo sitúan 54, 55, 57 después de Cristo. O sea, por lo menos han pasado más de 20 años, para que más o menos usted entienda. De la cena original, más de 20 años. De la cena original. Recuerde que esta cena puede haber sido tomada entre el 30, 33 después de Cristo, y estamos en el año 55, 57, Primera de Corintios. Y aún así, aunque han pasado más de 20 años, quiero poner una cifra aproximada, Pablo habla de ella como si estuviera presente y habla cosas íntimas y secretas que solo saben los que estuvieron presentes en ese momento. Ahí uno se da cuenta de inmediato y me maravillo de la inspiración del Espíritu Santo, porque cómo el Espíritu Santo pudo guiar a Pablo a decir exactamente algo que sucedió, no públicamente. Esta fue una cena que pasó con 12 hombres y Jesús en un aposento alto, solos ellos reunidos. Y aún así el Espíritu Santo le guió con las palabras correctas, recordando el momento correcto, la noche que Jesús fue entregado. Allí, Pablo recuerda la noche de la traición. Fíjate que lo primero que pone en contexto, recuerden que esto sucedió en la traición, cuando traicionaron a Jesús, cuando traicionamos a Jesús. En ese mismo momento, Jesús tomó el pan, Jesús dio gracias, partió este pan ácimo. Recuerde que estaban en los días de los panes sin levadura. Y dijo, tomad el imperativo, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Yo sé, mis hermanitos, que constantemente y cada domingo hablamos abundantemente acerca de estos puntos en cada iglesia del Señor, pero por lo menos quiero mencionarte algunas cosas importantísimas en el día de hoy que pueden traer mucha luz. Por ejemplo, una pregunta importantísima que podemos aprender desde el versículo 23 en adelante. Recuerde que Pablo aquí se va a enfocar ahora en lo positivo. Pablo se va a enfocar, así se hace. Esto es lo que debe haber en nuestra mente, esto es lo que debe haber en nuestro corazón. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos entonces, ¿qué es la cena? ¿Qué es la cena para Pablo? ¿Qué es la cena para Pablo? Y por lo menos observo varios puntitos que me gustaría mencionarte. Por ejemplo, fíjate muy bien allí, versículo 24, versículo 25, haced esto en memoria de mí, en memoria de mí. La primera cosa que podemos puntualizar es que la cena del Señor es una conmemoración, es un recordatorio de la muerte de Cristo. Estamos recordando, nuestras mentes deben llenarse, hacer esto en memoria de mí. Debemos ir, por si acaso, al momento, al momento de la cruz, al momento cuando aquel cuerpo fue molido. Tenemos que ir al momento de la cruz cuando aquella sangre fue derramada. Es un recordatorio. Y por si acaso lo voy a decir una vez, porque a veces tengo que decirlo aquí a los directores de Cena del Señor. En la Cena del Señor se recuerda la muerte de Jesús, no la muerte, sepultura y resurrección. Muchos dicen eso, y yo no sé de dónde lo sacan, porque yo cuando miro los elementos veo el pan que simboliza el cuerpo
Y veo la copa que simboliza su sangre. ¿Y dónde está la sepultura? ¿Acaso tengo que sumergir el pancito en el vino, en el jugo de la vid? ¿Dónde está la sepultura para recordarla? ¿O la resurrección? No, debemos hacerlo hasta cuando Él venga. Pero no hay nada en la cena que nos invite a recordar en la muerte, sepultura y resurrección. Es equivocado. No hay nada que recuerde la muerte, sepultura y resurrección. Recordamos la muerte de Jesús hasta que Él venga. Eso sí, recordamos la muerte de Jesús. Número uno. Por si acaso, lo digo, dije que lo iba a decir una vez porque es común de repente en los púlpitos escuchar eso y yo me pregunto y digo, esos hermanitos, ¿por qué están diciendo eso? Si no hay nada en la cena que recuerde la sepultura, la resurrección, dónde está ese símbolo? Porque yo veo dos símbolos en la cena, pan y jugo y fruto de la vid. Y esos símbolos tienen una interpretación, el cuerpo y la sangre de Jesús, que murió y que fue partido por cada uno de nosotros. Pero no hay ningún símbolo de la sepultura y no hay ningún símbolo de la resurrección. Entonces ahí yo me doy cuenta que a veces la gente, por querer sonar interesante, por repetición, por repetir lo que escuchan, dicen cosas que no tienen que decir y se equivocan. Y se equivocan. Y es bueno decir estas cosas, por si acaso. Es súper bueno decirlo, ¿cierto? Porque esto, incluso yo digo de las confusiones, hermanito, se ha dado cuenta que hay gente, y esto también tengo que decirlo, se ha dado cuenta que hay gente que toma la cena del Señor con confusión, porque oran y dicen, Padre, tú que moriste en la cruz, ¿y cuándo el Padre murió en la cruz? Padre, tú que derramaste tu sangre, ¿cuándo el Padre derramó su sangre? Padre, tú que viniste, ¿cuándo el Padre vino? Y mezclan la oración, Dios, el Padre, Jesús, tú que moriste en la cruz, tú que derramaste tu sangre, Padre, tú que estás en el trono. Y yo de repente digo, ¿qué confusión hay en algo tan simple y tan bonito? Tanta confusión, tanto desorden, tanta falta de entendimiento en algo tan precioso como la cena. El Padre envió al Hijo, el Hijo vino a morir por nosotros, el Hijo derramó su sangre, el Hijo, no el Padre. El Padre no vino, el Padre no derramó sangre, el Padre no derramó sangre. Y a veces la gente se desorienta, hermano, se desorienta en la cena. Y de repente, como uno dijo eso, el otro después la otra semana le copió, y después el otro la otra semana le copió, y después no nos damos cuenta cómo se volvió en una práctica habitual en la iglesia y estamos diciendo cosas totalmente equivocadas. Yo me imagino a Dios en la oración, en la cena, diciendo, oye, yo cuándo fui a la tierra y morí, cuándo yo sacrifiqué y entregué mi sangre. Y ahí nos damos cuenta, por si acaso lo voy a decir así, que el unicitarismo, porque hay una doctrina por ahí evangélica pentecostal que se llama unicitarismo, que ellos creen que el Padre es el Hijo y es el Espíritu Santo y hay un solo Dios. Y mira lo que estoy diciendo, un solo Dios y que es uno. O sea que cuando Jesús vino a la tierra, el cielo quedó vacío porque Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo, un solo, no tres en uno, no, un solo, unicitarismo. Y a veces yo digo y corrijo de repente a los hermanos y le digo, parece que el unicitarismo se está entrando en la iglesia de Cristo. ¿Y por qué? Porque noto las oraciones. Padre, tú que moriste, tú que viniste, derramaste tu sangre. Fíjese, realmente realmente a veces hay mucho desorden, desinformación, ignorancia. Y por eso mismo Pablo, esto no es comer la cena del Señor. Eso es un desorden. Y por eso él corrige, para que entendamos muy bien. Entonces, ¿qué más podemos decir al respecto? ¿Qué más la cena? La cena del Señor también, versículo 24, y habiendo dado gracias, es una acción de gracias, es gratitud. Debemos agradecer lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario.
Número uno, la cena es un recordatorio. Número dos, la cena del Señor es gratitud. Es gratitud, debes hacerlo con un corazón lleno de gratitud por la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Una idea que se repite en los evangelios sinópticos, habiendo dado gracia, habiendo dado gracia. Hay que dar gracias por el pan, hay que dar gracias por el sacrificio de Cristo, hay que dar gracias por lo que Cristo hizo por nosotros. Si no tienes gratitud, no hay que tomar la cena del Señor. Número tres, la cena del Señor también recuerda un nuevo pacto y por si acaso esto es algo muy bonito, espero en los minutos que me quedan poder explicarlo porque esto es muy profundo. Cuando miramos el versículo 24, siempre me maravilló, donde Jesús decía, tomad, comed, esto en mi cuerpo que por vosotros es partido. Y siempre me pregunté, ¿dónde el cuerpo de Jesús fue partido? Recuerde que ningún hueso suyo fue quebrado. Recuerde que la profecía bíblica se cumplió perfectamente. Y yo me meditaba y pensaba, ¿por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué Pablo lo recordó y usó esta frase partido? Si el cuerpo de Jesús no fue partido. ¿Habrá otro sentido para la palabra partido allí? El partido. Porque el cuerpo de Jesús no fue partido, fue molido, pero no partido, no desmembrado, ningún hueso suyo fue quebrado. Entonces fui al Antiguo Testamento y me puse a analizar el tema del partido. Y llegué a varios pasajes, por si acaso, para poder explicarle algo súper increíble, que pasa desapercibido muchas veces para nosotros. Pero si quiere acompañarme en Génesis capítulo 15, y empecé a preguntarme acerca de la doctrina del partido, así la llamo yo, suena un poco raro, pero así la llamo yo. Y fíjese que cuando miramos en Génesis capítulo 15, y esto es maravilloso para mí, y vemos que en ese momento Jehová le dice a Abraham, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y Abraham creyó a Dios. Allí en Génesis capítulo 15. Y allí Dios renueva las promesas al varón Abraham. Y fíjate muy bien que en ese momento, cuando Dios renueva las promesas a Abraham, Abraham pregunta en versículo 8, Génesis 15, 8, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, traedme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Y fíjese bien que empecé a estudiar un poquito acerca de los pactos y de los acuerdos y de los usos en el Antiguo Testamento, y era muy común, te quiero citar este caso de Abraham, por ejemplo, que cuando dos personas hacían un pacto solemne, tomaban un animal o algo y lo partían. Y cada uno se quedaba con un trozo, con una mitad, con un pedazo. Y esto era señal de que entramos en pacto. Cada uno se queda con su parte. Estamos en pacto ambos. Eso es lo que Dios le pidió a Abraham. Vamos a hacer un pacto. ¿Cómo sé yo eso que vamos a hacer un pacto? Fíjate muy bien, versículo 17 y 18, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por los partidos, por entre los animales divididos. Una columna de humo y una columna de fuego, la presencia misma de Dios pasando en medio. Y en aquel día
En ese momento hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo a tu descendencia de esta tierra, y vuelve a recordar las promesas, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y así le menciona hasta el verso 21, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, eteos, fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jergueseos y los jebuseos. Y le menciona y le recuerda las promesas que hizo con él en Génesis 12. Entonces, fíjese bien que en ese tiempo, en los tiempos bíblicos, cuando dos hombres hacían un pacto, partían los animales y cada uno quedaba con una mitad, con un trozo, y eso simbolizaba el pacto que había hecho. Así hizo pacto Dios con Abraham. Entonces, hermanito, mira la profundidad de lo que vamos a decir ahora. Cuando usted toma un trozo de pan, cuando usted se sienta a la mesa con Jesús, cuando usted recuerda a Jesús, en ese momento está recordando al partido, está recordando el pacto que hizo con Dios cuando usted se bautizó. Usted está recordando el pacto, usted está revalidando el pacto. Cada vez que tú tomas el pan, estás recordando el pacto que hiciste con Dios. Por eso es que se dice el pan que fue partido, porque realmente Jesús no fue partido. La idea del partido es la idea de pacto, la idea de pacto. Él entró en pacto con nosotros. Él entró en pacto contigo. Y cada vez que usted toma la cena del Señor, usted está recordando y renovando ese pacto que hizo con Dios. Qué maravilloso. Para mí es genial, es maravilloso. Entender que cada domingo estamos renovando el pacto que hicimos con Dios cuando nos bautizamos. Número 4, que también es importante, también dice allí en Primera de Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La cena del Señor también es una proclama, es una proclamación, un anuncio de la muerte del Señor, es un anuncio de que Él vendrá por cada uno de nosotros. Y también vemos, quinto punto, también lo veo, versículo 27, 28, 31. Fíjese que también dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, verso 28. O si pues nos examinásemos a nosotros mismos, versículo 31. También la cena del Señor es una prueba de nuestra fidelidad. Nos examinamos, nos evaluamos antes de tomar la cena, nos evaluamos delante del Señor. Es una evaluación. Evalúate. ¿Cómo estamos delante de Dios? Examínate. Pruébate a ti mismo si realmente lo vas a hacer dignamente o no lo vas a hacer dignamente. No para dejar de hacerlo, no para dejar de hacerlo, pero sí para que la cena sea solemne, se haga con la reverencia y el respeto correcto y sobre todo con el corazón y la actitud correcta. Pruébate a ti mismo, no para restarte, sino para hacerlo mejor, para hacerlo mejor. 5 cosas entonces. ¿Qué es la cena del Señor? Una conmemoración, recordatorio de la muerte de Cristo. ¿Qué es la cena? Una gratitud, una acción de gracias por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Número 3, una renovación de nuestro pacto con Dios. Número 4, una proclamación o anuncio de la muerte de Cristo, su venida. Número 5, una prueba de fidelidad, un examen interno, un examen interno. Eso es lo que debe haber en nuestra mente. Entonces, dicho simplemente, para finalizar, la cena del Señor nos habla en 3 direcciones: pasado, presente y futuro. 3 direcciones donde tenemos que poner la mirada. Poner la mirada en el pasado. ¿Por qué? Porque recordamos de dónde nos sacó Dios. Ponemos la mirada, nuestras mentes van hacia atrás
en la obra, en lo que Jesús hizo por nosotros, en quienes éramos nosotros, que no éramos dignos de aquel sacrificio. Ponemos nuestra mirada en el futuro, porque tenemos que hacerlo hasta que Él venga, y eso nos da esperanza, porque Jesús viene, y porque debemos hacerlo con fidelidad hasta que Él venga, y porque confiamos que Él vendrá y regresará por cada uno de nosotros. Ponemos nuestra mente en el futuro al tomar la cena, pero sobre todo en el aquí y en el ahora. Ponemos nuestra mirada en el presente, porque nos examinamos, porque nos probamos y porque queremos hacerlo de la manera más digna. Queremos tomar la cena con mayor dignidad. Ok, mis hermanitos, quiero ser respetuoso del tiempo. Ya nos hemos pasado unos minutitos. Vamos a tener el conversatorio. Prometo la próxima clase terminar el pasaje hasta 34 y seguir considerando este maravilloso tema porque hay mucho más que decir en cuanto al maravilloso tema de la cena del Señor. Pero queremos explicarlo bien, queremos que se entienda bien, queremos hacer un buen trabajo para que escudriñemos las escrituras y para que podamos tener claridad con el texto bíblico. Así que agradecemos esta maravillosa oportunidad, su tiempo, su paciencia, ténganme paciencia, estamos aprendiendo paso a paso.